vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey. Y con María Angélica volvemos a la segunda parte del análisis que estamos haciendo sobre la reforma laboral. En términos económicos, en términos políticos también, tenemos que los dirigentes sindicales no tienen derechos políticos. Un dirigente sindical no se puede presentar a una elección universal de carácter popular, no pueden ellos ser candidatos a diputados, a senador, y tampoco pueden presentarse como con un cargo a ser presidente de la República. ¿Tú crees que los trabajadores debieran recuperar ese derecho pensando en que la Unidad Popular, que fue un gobierno del expresidente Salvador Allende que se identificó con la clase trabajadora? Unos trabajadores dicen que ha sido el gobierno más leal a los trabajadores. En ese periodo político había muchos dirigentes sindicales que tenían cargos políticos. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, yo creo que cuando empezó esta entrevista te hice un comentario y te dije que cuando el Estado reconozca a los trabajadores como la base de la sociedad, vamos a poder construir un país más justo. Yo creo que mientras los trabajadores no tengan representatividad dentro del Estado, no vamos a conseguir nada. Los trabajadores debieran de tener derecho a poder postularse a un cargo de senador, de diputado, de concejal, de empezar por una base. O sea, nosotros para poder legislar una ley, una reforma que es tan complicada, a los primeros que debiera de preguntársele a los trabajadores. Un ministro de Hacienda no puede estar legislando en una reforma laboral. Claro, es una situación bien difícil. Pero entrando en el detalle de lo que fue el primer corte, me gustaría que le explique a nuestros abonados, a nuestros televidentes de todo el centro y de la periferia de Melipilla, qué es lo que es este plan que se promueve en el proyecto de reforma que habla sobre los servicios mínimos. Algunos dicen que es muy similar a los turnos éticos que sucede o que pasa en los hospitales públicos. Es lo mismo. Pero ¿qué característica tiene? Hay un plan de reemplazo en huelga, pero esto es más de lo mismo. ¿Cómo uno pudiera definirlo? Mira, con respecto al tema de los servicios mínimos, ahí yo creo que donde está el punto más neurálgico de esta reforma. ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por servicios mínimos? Yo entiendo como servicios mínimos, no sé, en un hospital. Ahí tú no puedes dejar de atender porque se te muere la gente. No puedes dejar en una bomba bencinera. No puedes dejar, y yo discrepo contigo porque bomba bencinera. No es mi opinión. La bomba bencinera hay en todos lados. Claro. Yo no puedo llevarme a la gente, si dejo el hospital de Melipilla sin atender, no me puedo llevar a atender a la gente a Talagante porque ya está colapsado ya el sistema de salud. Imagínate seguirlo colapsando así. O sea, yo no puedo yo te pongo de ejemplo la empresa donde yo trabajo en Hipermercados Totu. Si yo me voy a una huelga, para ser más gráfico, si yo me voy a una huelga y a mí la empresa me dice que debo cubrir los puestos de trabajo más neurálgicos, que lo que yo considero más neurálgico en un supermercado es el terminal de caja. Claro. Entonces, a mí la empresa me puede demandar y decir, ¿sabe qué? El sindicato está en huelga y tengo todas las cajeras sindicalizadas y están todas en huelga y yo necesito cubrir porque lo considero un servicio mínimo. Si el juez estima que es un servicio mínimo, debemos nosotros mismos, los que estamos en huelga, hacer que otros compañeros vayan a cubrir esos servicios mínimos. Y eso no puede ser. Chile es el único país del mundo que tiene ante la OIT el derecho a huelga y no lo puede imponer. Esta reforma no viene cambiando nada. Pero fíjate que la OIT igual
tiene dentro de su articulado, dentro de su situación jurídica, esto de los empleos mínimos. Sí, pero ahí entre la misma OIT, bueno, de hecho se envió una carta a la OIT extendiendo un reclamo por su intervención en el tema de los derechos mínimos. Exactamente, en la reforma laboral, sí. Porque ellos tienen mira, para ser más gráfica, en el Tratado 98 de la OIT dice que los trabajadores tienen derecho a huelga y a cubrir derechos mínimos dentro de lo que se estime por derechos mínimos, o sea, en un hospital, como lo habíamos conversado, el tema de la luz, del agua. El proyecto lo expande a todas las áreas de todas las áreas, o sea, si a mí mi empleador dice que yo debo cubrir un servicio mínimo que es el terminal de caja, lo debo hacer. O sea, y peor aún, debo sacar de los propios trabajadores que están en huelga para ir a cubrir ese servicio mínimo. En el fondo también es un plan de romper huelga, exactamente. Sigue el plan de hecho, huelga. La reforma dice que si la huelga, si yo estoy en la negociación colectiva y ejerzo algún método de presión, el empleador me puede denunciar y puede decir que él frena la negociación colectiva mientras este método de presión no ceda. Mira, María, hay otro tema que es interesante, y es que a partir del año 2016, no recuerdo si es enero o junio, los trabajadores van a tener un sueldo mínimo de 250.000 pesos. ¿Tú consideras que ese es un monto justo? ¿Es un monto ético, pensando que había un sacerdote, que no recuerdo su apellido? Yo le preguntaría que lo dijo eso, pero en el año 2007. Sí, pero en el 2007. Sí, en el 2007. Sí, ahora tú tomáis 10 lucas y es como tomar 1.000 pesos. Yo le preguntaría a un senador, a un diputado, si ellos podrían vivir con 250.000 pesos. Yo creo que la respuesta es más que clara. ¿Cuál es el sueldo mínimo? A mí me llama mucho la atención también con respecto al sueldo mínimo la posición de la señora Bárbara, la presidenta de la CUT, cuando ella cuando se presentó, se candidateó como candidata a la presidencia la presidencia de la CUT. Ella dijo que cómo era posible que los trabajadores vivieran con un sueldo de 200, en ese tiempo 200 y algo, 220.000 pesos creo que era, que el sueldo debería ser de 300, no sé, 350, y ahora ella viene y parcializa el sueldo, y al 2016 recién vamos a poder llegar a un sueldo de 250.000 pesos. O sea, ahora, en este momento, yo te podría decir que un sueldo respetable, decente para un trabajador, para una jefa de hogar. Yo soy jefa de hogar, yo tengo dos hijos, pago luz, agua, arriendo, cable, internet, de todo. Yo me pago y entrego el sueldo, o sea, claro, no, imposible. Yo creo que un sueldo es una esclavitud moderna. Exactamente, un sueldo respetable para un trabajador debiera estar de un promedio de los 500.000 pesos. La canasta básica ya no la cubres tú con 200.000 pesos, tú vas al supermercado con 200.000 pesos y ahí sin ningún peso. O sea, no puede ser. ¿Qué hace una persona que tiene 4 o 5 hijos? O sea, que ahora un kilo de pan te cuesta 1.000 pesos, 1.100 pesos. Pero fíjate que uno siempre ha puesto en duda algunos índices que se entregan sobre la cesantía que tiene el país, que el día de ayer entregaron un estudio en donde se dice que hay una desocupación del 6,5%, pero hay bastante empleo informal, bastante trabajador independiente, que son disfrazados como pequeños, medianos empresarios que a veces no tienen posibilidad de cotizar en su fondo de salud o de pensión. Esta cifra, si uno considerara aquello, porque incluso la pregunta está mal hecha, cuando te encuestas te dicen si trabajaste en las 2 últimas semanas, claro, al día en que te hacen la encuesta. Entonces, ¿pudiera ser que en Chile tengamos más de un 10% de cesantía? Mucho más. Yo creo que estas encuestas se harán en Santiago. Ahora, no, si se hacen a nivel nacional, sí, hay un pero monitoreo. Si tú te vas a la realidad del campo, porque nosotros somos zona muy rural, donde claro, se hace mucho el trabajo informal en el campo, como dices tú. Se trabaja una semana, se paran una semana, los viejitos están contratados no tienen una renta fija, una renta segura, sino que se les contrata por faena y se les paga trato. Si llueve, el pobre viejo queda sin sueldo. No es real. Y también hay muchas políticas antisindicales. Hay otro tema que es importante analizar, y me parece que la actual reforma aún no lo desarrolla, que es la condición de trabajo que tienen ciertos funcionarios públicos que también son trabajadores. Sí. Y hay 3 tipos de contrato.
que él, o sea, son dos, pero hay una muletilla que lo ponen como contrato. Y es la situación que sucede con los trabajadores de planta, los de contrata que están por un año y los de honorario. Sí, de hecho. ¿Por qué en términos sindicales a veces no se logra abordar esa situación que viven los funcionarios públicos y que también se da en el sector privado? Sí, sí, no solamente en el sector público, como dices tú, sino también en el sector privado. Tú no puedes tener gente trabajando con 3 tipos de contrato en una misma empresa. No puedes tener gente contratada, no puedes tener gente con boleta, no puedes tener gente contratada por un mes y después te despide. Hay mucha rotación de personal. La gente no puede estar con un trabajo seguro. Siempre está con una inestabilidad laboral absoluta. La posibilidad. Es muy difícil para los sindicatos poder abordar ese tema. Nosotros lo estamos viviendo ahora y lo estamos viviendo en el tema de los supermercados. De hecho, ayer estuvimos toda la tarde en una reunión con la gerencia de Santiago, donde estábamos tratando de abordar el tema de contratar más personal, porque a la gente no solamente se le esclaviza con un contrato, sino que también se le hace hacer otras funciones dentro de su mismo recinto laboral. Se le hace, no sé, pues el que pesa el pan tiene que pesar la verdura, tiene que cortar la cecina, circo pobre le decimos nosotros. Entonces no puedes tener trabajadores así. Ahora se inventó, nosotros nos reíamos mucho ayer, un nuevo cargo en los supermercados, que yo felicito a los señores, al comité creativo de los empresarios, se llama operario de supermercado. O sea, nosotros les pusimos al gerente, le dijimos, o sea que el compañero que entró de operario de supermercado puede ser gerente. Nosotros queremos que sea gerente. Y nos miraban así como diciendo, está loca. Entonces no se puede. Tampoco puedes sindicalizar a esas personas, porque te exigen que la persona tenga un contrato indefinido para poder sindicalizarlo. Tú no puedes sindicalizar a una persona que tiene un contrato por 3 meses. Pero para impulsar la sindicalización a nivel nacional, ¿tú consideras que pasa esto por primero presentar un buen proyecto político laboral, y también esto está condicionado al código laboral? O sea, el código impide la sindicalización. El código laboral, bueno, yo tenemos un apelativo, nosotros no lo puedo decir, no nos favorece en nada a los trabajadores, absolutamente. Este código laboral está hecho por empresarios para favorecer a los empresarios. Sí, pues bueno, igual se dice que cuando se desarrolló este código, que si mal lo recuerdo fue en el año 1932, se hizo como... Pero después en el golpe militar llegó el señor Piñera y lo arregló. Claro, después fue parte de varias reformas y todo, pero está desde ese año con la posibilidad de hacer una especie de reconciliación de clases. Pero hemos llegado a la parte ya final de esta entrevista. Me gustaría que te despidas de nuestros televidentes y de los trabajadores de Melipilla, que de una o de otra forma a través de esta nota van a estar más informados sobre la actual situación laboral que se vive en Chile, en la comuna y provincia de Melipilla. Bueno, mira, yo te agradezco por la invitación. Nos costó mucho llegar a este punto. Los dirigentes sindicales tenemos mucha pega, sobre todo ahora con el tema de la reforma, la ley 20.823 de los 7 domingos adicionales, que también fue una ley que lanzó el gobierno y que nadie entiende cómo tú tiras una ley y la dejas para que los trabajadores y los empresarios se sigan agarrando del moño, no se entiende cómo. Yo creo que este es un tema que hay que profundizar mucho más. Los dirigentes estamos llamados a informarnos, porque las bases dependen de lo que nosotros le podamos enseñar a ellos. Hay que sindicalizar, hay que enseñar a las bases, no hay que tener miedo. Un trabajador bien educado y que conoce sus leyes es un trabajador que va a poder defenderse sin necesitar un 100% a los dirigentes. Bueno, gracias por tu presencia en nuestro estudio, en nuestro canal 10 de Melipilla, canal Telemundo. Vamos a un corte y luego volvemos con la segunda parte de... ¿Puedo decir algo antes? Sí, ya, bueno. Quiero mandarle un saludo a los compañeros del sindicato Hipermercados Perú, que me pidieron que les enviara un saludo. Pronto nos vamos a juntar, también queremos ir a apoyar allá, porque también tienen una reforma que es una vergüenza. Bueno, vamos a un corte y volvemos con La Pizarra en tu programa La Pizarra. Vivimos revolcados en un merengue
y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey. Y estamos de vuelta junto a ustedes en La Pizarra. En esta última parte, en este segundo bloque, vamos a analizar los niveles salariales que hay en este país. A principio de año, a través de la Fundación Sol, en el mes de enero, se hizo un estudio el cual se dio a conocer por diversos medios de comunicación, tanto escritos, radiales como televisivos. Se hizo el siguiente análisis, lo vamos a explicar con un pequeño ejemplo, bien gráfico por lo demás. Tenemos que en Chile aproximadamente del 100% de los trabajadores, el 53,5% gana un sueldo entre 100.000 a 300.000 pesos. Ahí lo tenemos, o sea, es casi la mitad de los trabajadores en Chile, o sea, un poco más de la mitad. Tenemos que hay un 36%, un 36 bien digo, de trabajadores que ganan entre 301.000 pesos a 850.000. Y un 10% de trabajadores quienes ganan entre 851.000 y 1.250.000. Pero tenemos un 1%, un 1 lo vamos a poner ahí, vamos a marcar bien, que gana de 40 millones hacia arriba. Esa es la realidad de Chile en términos económicos, en términos salariales. Pero aquí hay un cuadro bien complejo de analizar, pensando en que hay varios economistas en el mundo que han señalado de que este sector entre el 53,5, vamos a graficarlo con el puntero, este 53,5 más este 36% y este 10 constituyen el 99% de los trabajadores en Chile quienes vivimos de una o de otra forma de un salario. Y tenemos un 1% que gana sobre 40 millones. Teóricamente, los economistas han señalado en el mundo y sobre todo en Chile que la clase media, lo vamos a graficar con rojo mejor, la clase media es esta que está acá. Y aquí está la pobreza o la indigencia también, los que están cercanos a los 100.000 pesos, pero esta es la clase media, la llamada clase media. Una clase media endeudada. ¿Endeudada por qué? Porque aproximadamente estos sectores destinan a lo que son los pagos de dividendo, arriendo o los créditos que sacan para obtener un auto, aproximadamente entre 500.000
a 800.000 pesos. Y si ustedes hacen el cálculo, si ustedes a este sector le descuentan 500.000 y 800.000, igual terminan con un ingreso similar a 300.000, 320.000 o 350.000 pesos. Como este sector tiene un mayor nivel de endeudamiento, este sector medio, precisamente, claro, en lo que ya les dije, gastan mayores recursos en aquello y quedan con un ingreso similar al del 53,5. Este 53,5 generalmente no invierte dinero en vehículos o en dividendos. Muchas veces se postula a una vivienda a través de los subsidios que da el gobierno. Por lo tanto, si descontamos este sector al 36 y al 10, que es la clase media, quedamos con que en Chile prácticamente el 99% tiene un ingreso aproximado o queda con un ingreso para poderlo gastar en distintos tipos de alimentos, transporte, todo tipo de servicios básicos, en esta cifra, entre 300.000 a 350.000 pesos. Bajo esa teoría, bajo el nivel de endeudamiento que hay sobre todo en la clase media, tenemos lo siguiente, que por el actual modelo económico que tiene nuestro país, prácticamente desapareció la famosa clase media. Ya no hay clase media. Y solamente habría una sola clase, que son los empleados quienes no tenemos medios de producción, y que vendría siendo esta, que es aproximadamente un 99% versus una clase que maneja los medios de comunicación, que maneja los medios de producción, que uno la puede ver muy pequeña, pero manejan el aparato político, manejan desde la economía todo el funcionamiento del Estado. Ellos son un 1%. Bajo esa lógica, vamos a borrar un poco acá esto que en un principio aclara pero después confunde. Solamente en Chile, como ya desapareció la famosa clase media según nuestra teoría, solamente el país tiene dos clases. ¿Y qué es la famosa teoría de los que mandan y quienes son mandados? Los empleados y los empleadores, los que viven de un salario y quienes tienen la posibilidad de manejar y controlar los medios de producción a través de lo que es la banca, la economía real, la economía industrial, los medios de producción y los medios de comunicación. Queríamos hacer a través de este programa La Pizarra esta reflexión para que ustedes lo puedan analizar en sus casas, puedan reflexionar sobre aquello y puedan pensar algo que de vez en cuando no viene nada en mal. Nos vemos en un próximo capítulo, que estén bien y estén atentos a los próximos programas de La Pizarra. Vamos a seguir haciendo análisis macro y microeconómico, vamos a analizar después cómo se calculan las tasas de intereses. Que tengan un muy buen fin de semana y no se pierdan nuestro próximo capítulo. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero.